Buenos días. Entonces, nosotros somos el equipo 2. En el día de hoy vamos a explicar dos temas muy importantes que son los conflictos interpersonales en los adolescentes y el segundo tema será las problemáticas ecológicas actuales. Entonces, lo que hicimos fue dividirnos en dos exposiciones, o sea, primero comenzaremos con los conflictos interpersonales en los adolescentes y después pasaremos a la otra exposición, la otra diapositiva, que será sobre las problemáticas ecológicas actuales. Entonces, como hablé al principio, el primer tema será los conflictos interpersonales en los adolescentes. Bien, el título: conflictos que viven los adolescentes en sus relaciones interpersonales. Entonces, los integrantes de este grupo son Aridet Mármol, Richelyn Zorrilla, Darlenis Lebrón, Ashley Joaquín y Oliver Moronta. Entonces, los tópicos o los temas que vamos a tratar hoy será una pequeña introducción al tema, después cómo son las relaciones interpersonales en los adolescentes, después trataremos sobre los conflictos interpersonales comunes en la adolescencia, algunas de las razones de los conflictos interpersonales en los adolescentes y también presentaremos algunas soluciones ante estos conflictos. Bien, entonces, comenzaremos con la introducción. Entonces, bien, ¿qué son los conflictos interpersonales? Debemos de conocer qué son estos. Bien, cuando hablamos de un conflicto interpersonal, bueno, pues esta es una discusión o una situación de desacuerdo que ocurre entre dos o más personas, en donde dichas personas tienen intereses diferentes, entran en confrontación con el objetivo de que uno de los dos antagonistas de esa discusión pues quede con el que sea la razón en esa discusión. Uno de ellos, esas discusiones son con el objetivo de que uno de ellos tenga la razón. Entonces comienzan a confrontarse de manera verbal y agresiva. Bueno, entonces, algunos de los factores o causas de los conflictos interpersonales pueden deberse a factores culturales, o sea, las ideologías o valores de las personas, que esto puede intervenir, digamos, en la crianza de cada persona. Entonces, ahí es donde adquieren esos valores y esas ideologías. También puede intervenir dentro de los factores culturales el aspecto étnico de cada persona. Bien, entonces en los factores estructurales son las desigualdades, en donde una de las personas es más privilegiada que otra. Entonces, estos factores podemos verlos en el ámbito laboral y también en el ámbito familiar, en el hogar, en donde una de las personas, por decirlo así, se considera más privilegiada, por lo que otra puede entrar en conflicto por esa desigualdad que hay. Entonces, otro factor también son los factores de comportamiento, en donde son producto de los factores tanto culturales como estructurales, debido a que influye tanto la educación o la cultura que adquirió esa persona, o sea, sus valores y sus ideologías, y también influye esa desigualdad que hay con que una persona es más privilegiada que otra. Entonces, bueno, ahora también quiero hablar sobre los conflictos más comunes, que son los conflictos de relación y comunicación, en donde se deben a fuentes de emociones negativas o estereotipos. Los conflictos de relación, tanto de amistad como relaciones amorosas, son muy comunes y creo que muchos de nosotros los conocemos. Entonces, como dije, pueden intervenir factores de actitudes o emociones negativas en donde las dos personas entran en un conflicto, pero interviniendo algunas actitudes negativas. Entonces, también están los estereotipos, como mencioné anteriormente. Bien, dentro de los conflictos de información, bueno, pues estos se deben a la falta de información. ¿Por qué? Por la falta de comunicación. Si no hay una correcta comunicación dentro de esas personas que están en conflicto, pues habrá una falta de información. Y a esa falta de información, entonces, va a conllevar a ese desacuerdo. Entonces también están los conflictos de valores, que son, bueno, es muy parecido a los factores de cultura, que es donde las personas tienen diferentes ideologías. Los conflictos de roles es cuando hay un poder o autoridad por parte de una de las dos personas, que esto lo podemos ver mucho en el ámbito laboral. Entonces,
Vemos los diferentes factores que intervienen para dar inicio a un conflicto interpersonal. Por tal motivo, lo más recomendable es que si estás en medio de un conflicto, tomes tú la iniciativa de calmarte y de tratar de dialogar con esa persona. Así habrá comunicación y la comunicación evitará que se lleve a cabo ese conflicto. Y bueno, sabemos que los conflictos no solamente son verbales, que si se lleva a cabo ese conflicto puede llegar a algo más. Entonces, la comunicación es la clave. Bien, ya que conocemos qué son los conflictos interpersonales y algunos de los factores más comunes que, bueno, intervienen en estos, podemos ahora sí dar inicio al tópico principal, que son los conflictos interpersonales de los adolescentes. Bien, entonces ahora, ¿puede pasar la diapositiva, por favor? Entonces ahora Ashley nos va a hablar sobre cómo son las relaciones interpersonales en los adolescentes. Ashley, por favor. Las relaciones interpersonales en los adolescentes. La conducta de la juventud se ve influenciada día a día de diferentes maneras. Una muy importante es la información que se intercambia a través de las redes sociales, que ofrecen cada día formas, prácticas novedosas y divertidas de navegar con aplicaciones atractivas como Instagram, Facebook, WhatsApp, Twitter, Line, etcétera. Estos espacios virtuales ofrecen a la juventud la oportunidad de estar en contacto con otras personas de su edad, incluso en otros países. Sin embargo, estar inmersos en un mundo exclusivamente virtual provoca en muchas ocasiones el aislamiento social en la juventud. Esta lejanía con la sociedad puede provocar que los adolescentes desarrollen malas relaciones interpersonales. En muchas ocasiones, el adolescente prefiere pasar largos periodos de tiempo frente a la computadora o el celular que compartir una buena plática con sus padres, hermanos o amigos, incluso estando presente en las reuniones. Incluso estando presente en las reuniones, el adolescente puede encontrarse literalmente perdido en las redes sociales. Las relaciones interpersonales son muy importantes para los adolescentes, igual que a cualquier otra edad. Pues proporcionan un refuerzo social que favorece su adaptación e integración en diversos grupos sociales. La anulación de reforzadores sociales es debido a que los jóvenes con ansiedad social escapan continuamente de estas situaciones en donde se exponen al posible juicio negativo de los demás. Estas acciones dan paso a estados de ánimos depresivos, según estudios. Muy bien, muchas gracias, Ash. Entonces, continuamos con Darlenis. Si puede pasar la diapositiva, por favor, Sherlyn. Continuamos con Darlenis, que nos hablará sobre los conflictos interpersonales comunes en la adolescencia. Por favor, Darlenis. Hola. Bueno, tenemos que tomar en cuenta que la adolescencia es una de las etapas más conflictivas que viven los jóvenes, pues en este periodo no solamente inicia el desarrollo físico, sino también psicológico, sexual y social del niño que pasa la pubertad. Los padres son quienes tienen que lidiar con estas situaciones. Sin embargo, mientras un niño se le ha educado y enseñado reglas de este bebé, es más fácil lidiar con ellos durante esa etapa. Bueno, uno de los conflictos más comunes es la anorexia y bulimia, las drogas, la depresión y el trastorno de conducta. En la anorexia y bulimia presenta preocupación excesiva por su aspecto físico, usan laxantes, evitan reuniones, hacen dietas, cuentan las calorías y se esconden para comer. En las drogas tienen mal rendimiento y aumento del ausentismo escolar, cambios de humor, cambio de grupos de amigos, actividades secretas y mentir o robar. En la depresión tienen tensión, ansiedad, evitan el contacto social, hay veces que se provocan el suicidio, puede darse también en agresividad, cansancio y baja autoestima. Y por último, se someten a una tristeza profunda. Por último, tenemos el trastorno de conducta, que tiene un carácter explosivo, mientras
mentiras crónicas, agresividad y control sobre los demás. Gracias. Muchas gracias, Darlenis. Entonces ahora continuamos con nuestra compañera Richelyn. Si puede pasar la diapositiva, por favor, que nos hablará sobre algunas de las razones de conflictos interpersonales en los adolescentes. Esto, por favor, quiero que pongan mucha atención porque esto es sumamente importante. Por favor, Richelyn. Bien, algunas de las razones de los conflictos interpersonales en los adolescentes. Voy a destacar 5 razones. Entonces, la adolescencia. La adolescencia en sí es una razón. ¿Por qué? La adolescencia es el periodo de transición entre la niñez y la adultez. Incluye algunos cambios grandes tanto en el cuerpo como en la forma en la que un joven se relaciona con el mundo. La cantidad de cambios físicos, sexuales, cognitivos, sociales y emocionales que ocurren en esta época pueden causar expectativas y ansiedad tanto a los niños como a sus familias. Entonces, otra cosa que voy a tratar es la dependencia emocional. Los dependientes emocionales son individuos muy motivados a complacer a otras personas para lograr protección y apoyo. Generalmente reúnen un perfil psicológico donde se dejan influir significativamente por las opiniones de los demás para cumplir sus expectativas y deseos. Desarrollo de la independencia emocional. La independencia emocional se desarrolla en el individuo según diversos factores. La mayoría de los estudios, entre unos de ellos, Bornstein, 1992, Schor, 1994, Castellano, 2000, Goleman, 2006, Bornstein, 2011. Entonces, lo asocian a la sobreprotección de los padres, sin importar la cultura. Es decir, el autoerotismo parental se vincula con la generación de dependencias en los niños, adolescentes y adultos. Si en las relaciones parentales no se ocasiona la capacidad de ofrecer al niño comportamientos independientes y autónomos, sobreprotegiéndolo y evitando todo acto de construcción de su ser por sí mismo, en especial en la adolescencia, el individuo tiene la alta probabilidad de engendrar una dependencia emocional hacia los demás, es decir, la incapacidad de que el infante se desarrolle autónomamente y aprenda por ensayo, un error durante este periodo crítico. Entonces, en otras palabras, si los padres no dejan que los niños aprendan de sus propios errores, ellos no van a tener autonomía. Bien. ¿Por qué esto puede ocasionar conflictos en las relaciones interpersonales de los adolescentes? Los individuos con dependencia emocional desarrollan un miedo, en ocasiones irracional, a estar solos. Este escenario les aflora nuevamente, le baja la autoestima con ideas de no merecer amor, se retrotraen a los abusos, a la falta de atención y a la disfuncionalidad. Aunque las cosas no vayan bien, ellos aceptan los abusos porque no quieren estar solos. Los impulsos. La conducta impulsiva de los jóvenes suele ser atribuida a la inmadurez o a la falta de autocontrol, propios de la edad. Sin embargo, un nuevo estudio de la Weill Cornell Medical College de Nueva York, Estados Unidos, ha revelado que el cerebro tiene una mayor dificultad para frenar estos impulsos durante esta etapa de desarrollo. Como podemos ver, el cerebro de los adolescentes no está todavía bien desarrollado y por esto tienen más problemas aún para frenar los impulsos y estos ocasionan muchos conflictos. La comunicación. La comunicación es vital para resolver cualquier tipo de conflicto, independientemente que sea laboral, interpersonal, etc. Pero en el caso de los padres, cuando tienen hijos en la adolescencia, una de las razones principales por la cual los adolescentes no se comunican con ellos es porque creen que los van a juzgar o castigar, en vez de aconsejar o apoyar, ya que los padres, al ser también los educadores de sus hijos, tienen que crear una figura de autoridad. Por esto, algunos olvidan lo importante que es que sus hijos les tengan confianza y de establecer relaciones de amistad con sus hijos. Por acción de, los adolescentes les cuentan sus problemas a otras personas, principalmente a sus amigos o pareja. Y estos, al tener poca experiencia, le dan malos consejos y de ahí se generan los conflictos. Entonces, por último, el punto 5 que voy a tratar es la tecnología. En la actualidad, algo que influye mucho en los problemas interpersonales en la adolescencia son las redes sociales, ya que en estas, al igual de que tienen muchos beneficios, también tienen muchas consecuencias. Muchos jóvenes encuentran voz en las redes sociales, algunos
pierden el miedo de expresar su punto de vista en ellas, ya que se sienten más seguros ahí. Esto provoca que se alejen de las relaciones presenciales. En otros jóvenes ocurre que se dejan influenciar de las redes sociales a tal punto que quieren cumplir a muerte los estándares que hay en ellas. Creen que tienen que aparentar ser algo que no son para sobrevivir en las redes sociales. Entonces, estas no son las únicas problemáticas de la tecnología. Algunos hablan con personas que puede ser que tengan un perfil falso y que sean delincuentes. Asimismo, están los que lidian con el acoso social y también a los adictos a los videojuegos. Muy bien, ha culminado, Richelle. Muy bien, entonces, ahora pasamos a nuestro compañero Oliver. Si puede pasar la diapositiva, por favor. Que nos va a hablar sobre las soluciones ante estos conflictos interpersonales en los adolescentes. Oliver, por favor. Bueno, así mismo es, como estaban hablando mis compañeras, en las soluciones sobre el tema, tenemos una que es muy importante, que son la comunicación entre padres. Los padres poder dialogar con sus hijos y poder decirle cosas que realmente son de gran importancia, que pueden servirnos a nosotros. Me incluyo porque soy un joven también y necesito de quizá un apoyo, un gran consejo que me puedan dar. Tenemos otro también que es el cariño y el hacerles saber que son valiosos. En la actualidad hay quizás hay muchos casos que son por cariño, que hay hijos que deciden coger la calle, deciden hacer hasta lo mal hecho y quizás por un cariño que no le dan en su casa, quizás por un consejo, quizás hasta porque lo tratan como si fueran menospreciados, no sirve y etcétera. Vemos muchos casos que son así en la actualidad. Estamos viviendo en esos casos. Tenemos otro también, que es demostrar confianza entre padres e hijos. Nosotros, así mismo como decía Richelle, de que a veces hablamos con una pareja, un amigo, una gente que hasta no es nada de uno, sino un simple amigo. Le tenemos hasta más confianza que con el mismo padre de uno, que es quien realmente uno le duele, sinceramente a quien uno realmente debe contarle lo que realmente a uno le pasa, que debe ser con los padres. Tenemos otro también, que es ver el lado positivo de las cosas. Ok, a veces nosotros mismos cometemos errores que en el momento son muy difíciles, son hasta los padres de uno mismo se llenan de ira por cosas estúpidas que uno hace, pero es como dice, ver el lado positivo de las cosas, ver que se puede solucionar. Todo en la vida tiene solución, todo tiene solución. Y ya por último, ser empático, resolver las cosas, como yo digo, ser equilibrado, tener una equilibración con los hijos y poder ayudarlos. Ya eso es todo. Bien, muchas gracias, Oliver. Compañera Richelle, si por favor puede pasar la diapositiva. Bien, en esta exposición no solo nos hemos basado en estudios comprobados, ya estudios científicos que ya han sido comprobados, sino también en nuestras propias experiencias, por lo que nosotros hemos llegado a la conclusión que debemos de tomar en cuenta que los adolescentes pasan por diversos cambios, tanto físicos como emocionales, que pueden influir en su comportamiento, debido a que pueden desarrollar problemas de confianza o de actitud. Entonces, estos problemas conllevarán a que tomen actitudes negativas, se dejen influir fácilmente por personas que no lo llevarán por un buen camino. Entonces, debemos de siempre, los padres deben de siempre tratar de educar a sus hijos, de tratar de estar ahí para ellos. Es sumamente importante porque realmente esto le ayudará a que no cometan estos conflictos o estos problemas para tener en sus relaciones interpersonales y también los ayuden a que tomen buenas decisiones. Entonces, podemos concluir que la comunicación es la clave, es
digamos, una de las cosas más importantes para respecto a los conflictos interpersonales. Y también el empeño, también debe de influir el empeño que le ponen los mismos adolescentes, porque no solamente es que tú le des un consejo a tu hijo o bueno, a un amigo, sino también que esa persona ponga empeño en sí mismo y para que así, bueno, sea una persona buena, con valores. Y bueno, eso es todo. Ya hemos llegado a el fin de esta exposición, pero ahora habrá otra que es sobre el otro tema que debemos de tratar. Entonces, bueno, vamos a dar inicio a esa exposición. Bien, entonces, ahora vamos a hablar sobre las principales problemáticas ecológicas actuales y su impacto en la calidad de vida. Bien, entonces los integrantes de este grupo, pues ya lo conocemos. Entonces pasaremos a lo del contenido que vamos a tratar en esta exposición, a los contenidos. Pasa la diapositiva, por favor. Sí, bien. Entonces, en esta exposición daré una pequeña introducción al tema antes de comenzar a desarrollarlos y entonces ahí es donde hablaremos sobre las principales problemáticas ecológicas, que una de ellas son el efecto invernadero, la escasez de agua, la extensión de especies y pérdida de biodiversidad, la sobreexplotación de recursos naturales, el calentamiento global, el uso de fertilizantes químicos y métodos artificiales, la deforestación, el tráfico ilegal de animales, el problema de los residuos y al final tenemos unas soluciones ante estos problemas ecológicos. Bien, entonces comenzaremos con una pequeña introducción al tema. Bien, primero debemos de conocer, pues, ¿qué nos enseña la ecología? Bueno, la ecología debemos de saber que es una ciencia que estudia las relaciones de individuos o seres vivos con su medio ambiente. Al ser una ciencia interdisciplinaria, o sea que esta se basa en el estudio y en la investigación, al igual que muchas otras ciencias, esta se apoya de otras ciencias como la física, la química, la geología y hasta las ciencias sociales. Y esta última es para determinar el impacto que tiene el hombre o el ser humano con el medio ambiente. Bien, entonces, podemos decir que gracias a la ecología conocemos la importancia del medio ambiente y las problemáticas ecológicas por parte de la mano humana. Entonces, ¿cuál es la importancia del medio ambiente? Bueno, lo primero que debemos de saber es que el medio ambiente es el espacio, el lugar en el que el ser humano interactúa con la naturaleza. Es todo aquello que nos rodea y aunque se cree que solamente se trata de naturaleza, pues no es así. También está el medio artificial, que pueden ser urbanizaciones o ciudades, que es donde la mayoría de los seres humanos viven. Entonces, la importancia que tiene el medio ambiente al parecer es muy desconocida para muchos, ya que gracias al ser humano se genera cada vez más alteraciones en el medio ambiente que está provocando la muerte de muchísimos seres vivos, incluyendo la nuestra en un futuro si esto continúa así. Entonces, debemos de resaltar que el medio ambiente nos proporciona innumerables beneficios para nuestra subsistencia. Entonces, entre ellos están que nos proporcionan oxígeno, o sea, las plantas absorben el CO2 y nos proporcionan oxígeno. Bien, también nos proporcionan alimentos como frutos, a los que les debemos las vitaminas y los minerales que nos ayudan a nuestro desarrollo y nuestro correcto funcionamiento de nuestro cuerpo y metabolismo. También nos proporcionan agua para beber y también para bañarnos, para nuestra higiene. Asimismo, nos proporcionan energía renovable y nos dan refugio, etcétera, etcétera, etcétera. Muchísimos beneficios. Entonces, ahora sí que conocemos la importancia de la ecología y el medio ambiente. Pasaremos ahora así a las problemáticas ecológicas actuales. Por favor, pase la diapositiva. Vamos a ver las problemáticas ecológicas. Por favor, pase la diapositiva.
Entonces, nuestra compañera Ashley comenzará explicándonos 3 de las principales problemáticas ecológicas actuales y una de ellas es el efecto invernadero. Bien, puedes comenzar, Ashley, perdón. El efecto invernadero. Todos nos hemos dado cuenta de que en el invierno a veces es más cálido de lo habitual. De vez en cuando llueve en temporadas que no son de lluvia y estos cambios se deben al efecto invernadero. El efecto invernadero es un fenómeno natural y beneficioso para nosotros, o eso pensábamos, porque determinados gases presentes en la atmósfera retienen parte de la radiación térmica emitida por la superficie terrestre tras ser calentada por el Sol, manteniendo la temperatura del planeta a un nivel adecuado para el desarrollo de la vida. Pero viene la acción del hombre. La acción del hombre, sin embargo, ha aumentado la presencia de estos gases en la atmósfera, principalmente el dióxido de carbono y el metano, haciendo que retengan más calor e incrementando la temperatura planetaria. Es lo que conocemos como el calentamiento global. Las consecuencias del efecto invernadero. El aumento de la temperatura media terrestre trae consigo la modificación de condiciones de vida en el planeta. Las principales consecuencias de este fenómeno son el deshielo de las masas glaciares, las inundaciones de islas y ciudades costeras. Los huracanes más devastadores han venido con esto, es una de las consecuencias. Las migraciones de las especies, sabemos que muchas especies animales se verán obligadas a migrar para sobrevivir a las variaciones de los principales patrones ciclónicos, alternados por el aumento progresivo de las temperaturas. La desertificación de las zonas fértiles, porque el calentamiento global impacta profundamente en los procesos de degradación del suelo y favorece la desertificación de las zonas del planeta, un fenómeno que acaba con todo el potencial biológico de las regiones afectadas, convirtiéndolos en un terreno yerno e improductivo. También otra consecuencia es el impacto en la agricultura y la ganadería, porque las variaciones de las temperaturas y las estaciones influyen en la proliferación de insectos, las hierbas invasoras y las enfermedades que podrían afectar las cosechas. Lo mismo sucede con la ganadería. Las variaciones climáticas afectan directamente a las principales especies de múltiples formas, en su forma de reproducción, de metabolismo, de sanidad, etc. Pasa la diapositiva, por favor. La escasez del agua. La escasez de agua se refiere a la falta de insuficientes recursos hídricos para satisfacer las demandas de consumo de agua en una región. El problema de la escasez de agua afecta alrededor de 2.800 millones de personas en todos los continentes del mundo durante al menos un mes cada año. Más de 1.300 millones de personas no tienen acceso a agua potable salubre. La escasez de agua implica el estrés hídrico, que es relativamente nuevo, y se refiere a la dificultad de obtener fuentes de agua dulce durante cierto periodo de tiempo. También implica el déficit hídrico, que puede ser causado por cambios climáticos, así como el aumento de la contaminación y el aumento de la demanda humana de agua, incluso su uso excesivo. Una crisis hídrica también, que es una situación que se produce cuando la disponibilidad de agua no contaminada dentro de una región es inferior a la demanda de agua de esta región. Dentro de las principales causas de la escasez de agua se encuentra el consumo desmedido de los recursos naturales y la sobrepoblación humana. Pareciera que cada vez está más difícil tener acceso a fuentes de agua potable y de una buena calidad, por lo que se necesita actuar con urgencia por nuestro bienestar y el del planeta. Siguiente.
la extinción de especies y pérdida de biodiversidad. La biodiversidad del planeta está amenazada y el principal culpable es aquel que, paradójicamente, más depende de ella, que es el ser humano. Frenar la pérdida de biodiversidad, entendida como la disminución o desaparición de la variedad de seres vivos que habitan el planeta, es uno de los grandes retos de la humanidad. Las perturbaciones causadas por nuestras actividades disminuyen el área de distribución de las especies y reducen a las poblaciones poco a poco. Cuando las poblaciones son pequeñas, su riesgo de extinción aumenta debido a diversos factores. Las poblaciones pequeñas son más susceptibles a desaparecer por fenómenos naturales como incendios, ciclones, sequías, etc. Son más susceptibles a la pérdida de variabilidad genética, ya que cada vez están más emparentados. Al ir perdiendo poblaciones de una especie, el tamaño de la población disminuye y se va perdiendo su variabilidad genética. Las causas de la pérdida de la biodiversidad son, voy a mencionar algunas. El cambio climático, porque afecta sobre la biodiversidad a diversos niveles, como la distribución de las especies, la dinámica de las poblaciones, la estructura de las comunidades y la función ecosistémica. La sobreexplotación de los recursos naturales, es decir, su consumo a una velocidad mayor a la de su regeneración natural, tiene un impacto obvio sobre la flora y la fauna del planeta. Y también está la destrucción de hábitats, la contaminación del suelo y los cambios en su uso debido a actividades como deforestación de los bosques, impactan negativamente en los ecosistemas y en las especies que lo componen. Gracias. Muchas gracias, Ashley. Entonces, quiero resaltar algo respecto a la extinción de animales. Los seres humanos no tienen en cuenta que los animales, mantienen el ciclo de la vida que funcione correctamente. Entonces, nosotros debemos de tratar de mantener a los animales y prevenir su extinción, porque realmente estamos perdiendo muchas especies y es algo muy alarmante porque son necesarias para que nuestro planeta funcione de manera correcta. Entonces, ahora sí, Darlenis nos va a explicar tres problemáticas más actuales, tres problemáticas ecológicas actuales. Entonces, Darlenis, por favor. La explotación de recursos naturales es aquello ya que se refiere a las actividades de la extracción, de procesamiento de la materia, como todo como conocemos como la naturaleza, por parte del ser humano, con fines de obtención de energía y de manufacturación de insumos industriales o de productos elaborados de consumo. Pues una de las consecuencias que tiene esto es el agotamiento de los recursos, por ejemplo, la extinción de especies o el agotamiento de las minas. Tenemos también la destrucción ambiental, la contaminación y por último la crisis socioeconómica. ¿Puedes pasarla, por favor? Richardly. Bueno, el calentamiento global es el incremento de la temperatura media de la atmósfera debido a la actividad humana, pues la quema de combustibles, la desforestación, la ganadería, etcétera. Todo eso incrementa la cantidad de gases de efecto invernadero. Por ejemplo, la atmósfera retiene más calor y el planeta se recalienta. Tenemos consecuencias que eso causa las temperaturas más cálidas, las tormentas más intensas, la propagación de enfermedades, las olas de calor más fuertes, el derretimiento de los glaciares, los huracanes, más peligrosos, el cambio de los ecosistemas y por último la desaparición de especies de animales. ¿Puede pasarla otra vez, por favor? De nada, por favor, quiero resaltar algo. Si se fijan en la imagen sobre el calentamiento global, bueno, pues hemos impregnado esta imagen porque es un claro ejemplo del deterioro de los icebergs, que sabemos que son grandes, monumentales masas de hielo.
y debido al Y calentamiento puede, están derritiendo. ujú, Entonces, esto está causando muchos cambios en nuestros ecosistemas. Los mares el agua de los mares está subiendo aún más. También es una problemática eso, aparte de que tenemos seres vivos dentro de este tipo de ecosistemas, los ecosistemas fríos. Entonces, estos animales están muriendo debido al calentamiento global. Entonces, ahora sí puede e- continuar. exactamente. Y cuando más disminuye los glaciares, más crecen los mares y puede haber más peligro para la humanidad. Ya por último, el uso de fertilizantes químicos y los métodos artificiales. Pues los fertilizantes químicos, también conocido como abono, es un producto que contiene por lo menos un elemento químico que la planta necesita para su ciclo de vida. La característica más importante de cualquier fertilizante es que debe tener una solubilidad mínima en agua, para que de este modo pueda disolverse en el agua, ya que la mayoría de los nutrientes entran en forma pasiva en las plantas a través del flujo del agua. Otro método artificial sería aquel que construye el aporte de nutrientes indispensables para el crecimiento de los microorganismos. La composición precisa dependerá de la especie que se quiera cultivar, porque las necesidades nutricionales varían considerablemente según su origen, según su consistencia y según su composición. Agregando otra cosa, sería la revolución verde, que era uno de los métodos que se utilizaban en los tiempos de antes, que era de modelo de agricultura intensiva, que tenía la finalidad de aumentar rendimientos de los cultivos, en el que se siembran monocultivos y se usan insumos agrícolas como los fertilizantes químicos, plaguicidas y herbicidas. Gracias. Bueno, actualmente está comprobado de que estos fertilizantes químicos pues realmente están contaminando nuestro medio ambiente, por lo que es mejor eliminarlos o por lo menos hacer una sustancia química que no dañe nuestro medio ambiente, porque realmente estos fertilizantes tienen, uno de los tipos de fertilizantes que utilizan tienen el objetivo de matar a los insectos que pueden dañar a la agricultura. Bueno, entonces ahora sí continuamos con nuestro compañero Oliver, que nos hablará sobre 3 problemáticas ecológicas actuales más. Bien, entonces, Oliver, por favor. Deforestación, eso era mío. Sí, Oliver. Sí, ok. Desde 1750, los cambios más grandes en la superficie del planeta se han producido por la deforestación en climas templados, cuando los bosques y selvas se reducen para dejar espacio al pasto. El albedo de la región afectada se incrementa, lo cual podría producir calentamiento o enfriamiento. Lo que esto no quiere dejar dicho es que la deforestación de árboles y hasta de animales, etcétera, puede hacernos daño hasta para nosotros mismos, los seres humanos, porque sin árboles no podemos sentir hasta un fresquito, un airecito, no podemos ver la naturaleza, ver lo verde de la naturaleza, poder disfrutar de todo eso. Bueno, la tala de árboles, bueno, muchas personas no solamente talan árboles porque, entre comillas, dicen que es un beneficio, o sea, para ellos, porque también ocurre para hacer espacio para crear hasta carreteras o empresas. Justamente Exacto, para porque, un gran grupo es un beneficio. sí, bueno,
Tenemos también el ejemplo en donde querían hacer explotar a Loma Miranda, pero realmente Loma Miranda nos da muchísimos beneficios, o sea, no podían para hacer una empresa. Entonces, bueno, la tala de en sí, la deforestación. Abro un paréntesis ahí, discúlpame que te interrumpa, que un gran ejemplo que tú pusiste, que es el de Loma Miranda, que nosotros somos uno de los principales casos, nosotros somos el principal, creo que la provincia número 1 que podría ser afectada de ser así, de que algún día lleguen a explotar todo lo que es Loma Miranda. Muy bien, entonces ahora puede pasar a la segunda diapositiva, por favor, la otra. Disculpen que agregue ahí, pero también, por ejemplo, si viene una lluvia fuerte, entonces, y hay deforestación, lo que va a causar es inundaciones. Sí, todo eso influye. Realmente los árboles son sumamente importantes. Entonces, ahora sí, por favor, pasa la diapositiva. Bien, Oliver continúa con otra problemática, por favor. Tráfico ilegal de animales que se ve y se vive en la actualidad. El tráfico de animales silvestres comprende el comercio legal e ilegal de especies de animales salvajes y o productos derivados. Entre los productos derivados, algunos conllevan la muerte del animal. Como podemos notar que es una realidad que estamos viviendo, que es el tráfico de animales. Vemos que trafican animales, se llevan animales se me fue la palabra. Hasta del mismo bosque se llevan animales animales que son inofensivos, que no pueden defenderse. Los trafican, lo venden por ahí lejísimo. Eso se está viviendo a diario en otro mundo. Muy bien, entonces agregando a eso, como mencioné antes, los animales en el ciclo de la vida, para que funcione de manera correcta, cada uno de ellos tiene un propósito en este mundo. Entonces ellos aportan algo, o sea, su instinto, la forma en cómo actúan, es por algo. Bien, entonces también habla de que no solo son en sí los animales de forma ilegal, sino también algunos de los productos que derivan de ellos. Uno de los ejemplos más comunes es su pelaje, que obviamente trafican el pelaje de ellos y esto, bueno, obviamente va a conllevar a su muerte porque los animales no pueden vivir sin su pelaje. Entonces, no solamente son en sí los animales, sino también que trafican productos que se derivan de ellos. Entonces, muchas personas no entienden la importancia de que los animales vivan en su hábitat natural, que no los encierren, que no los vendan de manera como si fueran una mascota, porque son animales salvajes y no se pueden tener como animal doméstico. Bien, entonces ahora continuamos con la tercera problemática que nos va a explicar Oliver. Otra problemática que es el problema de los residuos. Ahora mismo en la actualidad estamos viviendo lo que es residuos. Residuamos la basura en los pueblos actualmente, por ejemplo en nuestra ciudad de Bonao, vemos que hay problemas con la basura, con la recogida de basura, y quizá uno diga, wow, pero qué sinvergüenza, no vienen y recogen la basura, pero el gran problema es que residuan la basura y ahí hay un fallo de que se llenan los vertederos, etcétera, donde tiran la basura. Entonces ahí se arma el gran botín, ahí se arma el problema de que no hay un sitio que se pueda residuar la basura porque hay tanta que se amontona, la queman. Entonces cuando queman la basura residuada, lo que le afecta a una gran población que vive cercanamente a esos residuos, a donde echan esa basura, donde la llevan. Entonces es un gran problema. Pero aquí vemos donde dice el manejo
inadecuado de residuos sólidos provoca serios problemas ambientales como la contaminación del suelo, del agua y la proliferación de fauna nociva, transmisora de enfermedades, entre otros. Así como dice ahí, que transmisora de enfermedades, residuos de basura puede traer enfermedades, puede traernos hasta un gran problema de salud, no tan solo para nosotros los seres humanos, también hasta para los mismos animales, porque vemos que donde llevan esa basura que reside, la misma basura que nosotros botamos en nuestra casa, que la llevan hasta otro lugar, es donde vemos que hasta puercos, cerdos, otro tipo de animales, vacas, las vemos que buscan entre esa basura un alimento que nosotros mismos tiramos así como sin nosotros lo tener en conciencia, podríamos decir. Nosotros mismos la tiramos y vemos como animales que van y se la problema de los residuos realmente afecta aspectos, prácticamente muchos de los aspectos que tratamos hoy, muchos de los problemas, este mismo problema de los residuos puede ser una de las razones o de los factores que intervienen para que esto ocurra. Las otras problemáticas ya mencionadas, como la contaminación del suelo, también del agua, la proliferación de la fauna. Entonces, es reciclar. Ajá. El reciclaje también puede ayudar a que se disminuya esa problemática. Entonces, Bien, voy a ¿Puedo agregar algo? compartir pantalla. sí, un momento, disculpen que se frizó. Reciclaje, pero no todas las personas hacían caso a eso. Y pues sobre la basura, eso nos traería muchos problemas, ya que se puede contaminar ciertos lugares y eso nos provocaría enfermedades a nosotros mismos. O sea, nosotros mismos somos lo que nos estamos haciendo daño. Muy bien, gracias, Darlenis, por ese aporte. Entonces, ahora sí, continuamos con Richelin, que nos hablará sobre las soluciones ante estos problemas ecológicos. Es muy importante que pongamos atención porque esto puede ayudar a que, bueno, veremos. Bien, entonces, consejos y acciones para ayudar al medio ambiente en casa. ¿Por qué en casa? Como sabrán, la educación comienza en el hogar, pero esto los niños deben ser concientizados para que cuando sean adultos no fomenten los problemas ecológicos. Para esto quiero citar una frase de mi antiguo profesor César Canela. Si nacemos en un mundo dañado, no es nuestra culpa, pero si morimos en él, sí. ¿Por qué esto? Porque no tenemos la culpa del mundo en el que nacemos, pero nosotros cuando crecemos en este mundo, nosotros solo como siendo jóvenes, somos el futuro. Por tanto, nosotros somos lo que tenemos la palabra para cambiar el mundo. Entonces, mencionaré varios consejos sencillos y acciones para cuidar el medio ambiente en casa y transmitir valores positivos. Separar la basura. Desde pequeños. Bueno, Richel. Hola. Vamos. ¿Se escucha Sí, bien? Richard, que no escuchamos nada, entonces deberías de comenzar otra vez, por favor, porque no se escuchó nada. No.
Por favor. Ok, voy a empezar otra vez. Esto en vivo, tranquila. No, que no se escucha. Ok, bien. Desde cero. Consejos de acciones para cuidar el medio ambiente en casa. Porque desde casa, como sabrán, la educación comienza en el hogar. Por esto, los niños deben ser concientizados para que cuando sean adultos no fomenten los problemas ecológicos. Entonces, para esto quiero citar una frase de mi antiguo profesor, César Canela. Si nacemos en un mundo dañado, no es nuestra culpa, pero si morimos en él, sí. Por tanto, los bebés no tienen culpa del país en el que nacen, ni del mundo en el que nacen, ni de su sociedad. Pero nosotros como jóvenes que estamos siendo educados, somos los responsables de cambiar el futuro del mundo. De nosotros depende que los problemas ecológicos sigan así. Entonces, mencionaré varios consejos sencillos y acciones para cuidar el medio ambiente en casa y transmitir valores positivos. 1. Separar la basura. Desde pequeños es bueno que los niños aprendan a separar los residuos para que aprendan a reciclar. Enséñales qué se tira en cada tubo y por qué se debe hacer así. Por tanto, reciclando vamos a evitar menos residuos, que es una problemática que Oliver explicó. Usa productos que puedan reutilizarse. Hay muchos productos que se pueden usar varias veces para proteger la naturaleza. Por ejemplo, utiliza servilletas de tela en vez de servilletas de papel. Apaga las luces. Parece obvio, pero no nos damos cuenta de la cantidad de veces que encendemos una luz en una habitación que no ocupamos. Acostumbra a tus hijos a apagar la luz y cuando te marches de casa, comprueba que todo esté apagado. Consume frutas y verduras ecológicas. Los productos ecológicos cuidan al medio ambiente porque en su producción no se utilizan fertilizantes ni productos contaminantes. Evitar dejar aparatos enchuflados. Entonces, recuerda que los aparatos que estén apagados siguen consumiendo energía si están enchuflados. Por esto es importante desenchuflar. Bien, a esto quiero hacer énfasis aquí, porque es muy importante. Cierra los grifos correctamente. Cuando no utilices el agua, cierra el grifo y controla las fugas que puedan existir. ¿Por qué esto es tan importante? Al inicio yo no entendía su importancia. A mí mi hermana siempre me decía que cerrara bien la llave. Por ejemplo, si me estoy cepillando, que cuando me estoy cepillando que cierre la llave. Y yo en mi mente decía, pero esto no puede hacer ningún cambio, que yo cierre una llave. Pero sí hace cambio. ¿Por qué? Porque hay muchísimos países que no producen por sí mismos el agua potable por toda la contaminación que tienen. Entonces, países como el nuestro, que sí tienen mucha cantidad de agua, tienen un plan de agua, vamos a llamarle así, que es toda el agua que puede consumir un país en una cierta cantidad de tiempo. Si en esa cierta cantidad de tiempo sobra agua, entonces nuestra agua es donada a esos países que no producen agua. Por esto es importante. Bien, muévete en transporte público para eliminar la contaminación, ya que si todos salimos en un carro propio va a haber más contaminación porque hay más uso de combustible, o también puedes utilizar una bicicleta. Aprovecha la luz natural para reducir el consumo de luz eléctrica, abre las ventanas y sube las persianas para que entre luz del sol a tu casa. Cambia los bombillos de tu casa, las bombillas de bajo consumo se calientan menos, consumen menos energía y alumbran igual y duran más. Recicla todo lo que puedas. Antes de tirar la ropa, libros o juguetes, piensa en si puedes darle una segunda oportunidad para evitar gastar y comprar todo de nuevo. Ahorrarás dinero y protegerás la naturaleza. Planta árboles. Los árboles producen oxígeno y son esenciales para la naturaleza. Así que planta un árbol en tu casa o en la comunidad en donde vives. Aquí quiero hacer énfasis porque nosotros realmente necesitamos la tala de árboles. La necesitamos para producir, por ejemplo, lápices y cuadernos para poder estudiar. Entonces, lo que podríamos hacer es que por cada árbol que se tale, podríamos plantar 10. Entonces, ahí estamos llevando un balance. Es cierto que lo que yo dije ya de sembrar árboles. Hasta en el patio de su casa ustedes pueden sembrar estos árboles, ya que va a ayudar a la producción de oxígeno. Como ves, son acciones pequeñas que facilitan el ahorro de energía
el reciclaje y el cuidado de los recursos naturales. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Shirley. Entonces, ahora, si puede pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Sí, Shirley. Si hay otra diapositiva, no se quiere ver. ¿Hay otra diapositiva? Está la anterior, la de las soluciones. Está presentando la que va ahora. Muy bien, entonces yo voy a continuar. Bien, entonces hemos visto a lo largo de esta presentación la importancia del medio ambiente. Asimismo, algunas de las problemáticas ecológicas tan alarmantes que sufre este. Por tal motivo, es nuestro deber como seres pensantes y racionales difundir el mensaje de la gran importancia del medio ambiente en el que habitamos. Asimismo, difundir la importancia de todos los elementos que están dentro de este, como las plantas, la vegetación, los ríos, los animales, etcétera, etcétera. Entonces, si no detenemos estas problemáticas, no solo acabaremos con la vida de cada árbol o animal, sino también con la nuestra. Por eso, seamos más conscientes de nuestras acciones y tratemos de educar a otros para preservar nuestro planeta. Shirley nos presentó algunas soluciones, por lo que tomemos la iniciativa de aplicar algunas de estas soluciones o algunos de estos métodos para tratar de preservar nuestro planeta, porque realmente lo estamos deteriorando. Y debo también resaltar que hay muchísimos programas, muchísimas personas que están realmente ayudando al medio ambiente, pero nosotros como jóvenes y como futuro del país, pues debemos de tratar nosotros mismos también de hacer conciencia, tomar pequeñas acciones y asimismo difundir el mensaje de proteger, a nuestro medio ambiente. Y bueno, no hay mejor forma para culminar con esta exposición, con esta hermosa frase que les leeré ahora, que dice que la tierra es el mejor ejemplo de generosidad. Bueno, eso es todo, ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención, espero que le haya gustado los dos temas que introdujimos en el día de hoy. Y bueno, muchas gracias.